Empezamos. El COE Nacional aprobó por unanimidad el protocolo presentado por la Agencia Nacional de Tránsito para el control del certificado de vacunación en el transporte inter e intraprovincial y de turismo. Belén Merizal está en el ECU 911 y nos tiene los detalles de este tema. Hola, Belén. Hola, ¿qué tal, compañeras en estudio, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Efectivamente, el director de la Agencia Nacional de Tránsito señaló que a partir de este miércoles 12 de enero se requerirá presentar el carnet de vacunación para poder acceder al transporte intra e interprovincial y también el transporte turístico. Todas estas son modalidades que están bajo competencia del gobierno central. Escuchemos. Es así que a partir de este día miércoles 12 de enero, regirá a nivel nacional el protocolo que ha sido avalado ya por el COE Nacional y ha sido preparado por la Agencia Nacional de Tránsito y que básicamente lo que contiene el mismo es una disposición a todas las operadoras de transporte interprovincial y turístico, es decir, 3 modalidades que son de competencia del gobierno nacional, del gobierno central a través de la Agencia Nacional de Tránsito, para que se revise a través de la venta de boletos el carnet de vacunación o el certificado de vacunación para los pasajeros, pero no solamente para los pasajeros, también es una obligación para el operador, para el conductor, ¿no es cierto?, para el ayudante de las operadoras de transporte, para los niños de entre 5 y 12 años de edad. Esta exigencia que acabo de manifestar regirá a partir de la semana del 17 de enero, es decir, existe toda esta semana para revisar, para que los padres de familia vacunen a sus niños. Los controles serán aleatorios para verificar que justamente se esté cumpliendo con esta medida. Se realizarán controles tanto en las terminales terrestres por parte de las propias operadoras y ya en la carretera será la Policía Nacional o las agencias de tránsito metropolitanas quienes se encarguen de evidenciar el cumplimiento de esta decisión. En caso de que esto no se lleve a cabo, la multa podría ser de 4 salarios básicos. Así también las autoridades hicieron un llamado a los COEs cantonales para que adopten medidas similares en el transporte urbano. Escuchemos sus declaraciones. La necesidad es la misma, por lo tanto les pedimos a los GATS que tienen la competencia, obviamente sobre todo en el transporte público urbano, que generen el plan, digamos, operativo y el plan de control. También los GATS tienen que asumir, obviamente, la competencia que la Constitución les ha dado, que son en estas modalidades de transporte, por lo tanto, es un compromiso de todos. Por otra parte, la ministra de Salud, Jimena Garzón, hizo una evaluación de la situación epidemiológica del país y señaló que esta y la próxima semana serán sumamente complejas y críticas porque se presentará un pico en los contagios y es que evidentemente coincide con los 15 días después de las celebraciones de fin de año. Así que hizo un llamado nuevamente a la ciudadanía para que acuda a los puntos de vacunación y señaló que las cifras lo demuestran. La vacuna es efectiva, la mortalidad evidentemente en este punto es ligera frente al número de contagios que se registran, que son alrededor de 2.500 por día. Esa es la información que nosotros tenemos a esta hora. Regresamos a estudios con más noticias. Que tengan buena tarde. Gracias, Belén. Buenas tardes. Y Guayaquil registra un incremento en el número de contagios y fallecidos por COVID-19 durante la última semana. Así lo informó la Mesa Técnica de Salud del municipio. Nos enlazamos a esta hora con Isaac Jacome, quien se encuentra en uno de los puntos intervenidos por el municipio. Isaac, muy buenas tardes. Te escuchamos. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, hay un incremento de casos de COVID-19 acá en la ciudad de Guayaquil. Aproximadamente 3.900 casos a la semana se registran en el puerto principal, mientras que el número de muertes se ha incrementado de 5 a 7. Vamos a presentarles un reportaje que hemos preparado al respecto. Un promedio de 3.900 personas contagiadas de COVID-19 se registró en la última semana en el puerto principal, es decir, un incremento del 127% respecto a la última semana de diciembre. Asimismo, el personal de salud del municipio mencionó que el número de muertes por día y la ocupación de camas UCI también se incrementaron. Todos los indicadores de gravedad que lo veníamos conversando han ido incrementándose. Uno es la mortalidad. La semana pasada teníamos 5 personas que fallecían por COVID, ahora tenemos un promedio de 7 personas que fallecen diariamente. La ocupación de camas UCI también se ha ido incrementando. Por ejemplo, hablábamos del 85%, ahora tenemos
una ocupación de 127 personas en UCI. El coordinador de salud del municipio, Carlos Farajat, explicó que hay una ligera tendencia a la alza, incluso en la gravedad de la enfermedad, debido a la cifra de internados en las UCI de los hospitales públicos, del IES y clínicas privadas. La gran mayoría de los infectados presentan sintomatología muy leve, que pueden tratarse con aislamiento y medicación sintomática en su casa, y nada más. Hay un grupo pequeño de personas que sí están llegando a las UCI, que lamentablemente están falleciendo, pero son personas vulnerables, mayores de 65, 70 años. En Guayaquil, 3 sectores registran la mayor cantidad de contagios. Estos son Guayacanes, Bastión Popular y Monte Sinaí. Aquí las brigadas del municipio y del Ministerio de Salud permanecerán para atender a los ciudadanos con síntomas de la enfermedad, además de llegar con la vacunación a estos lugares. Son sectores que poco a poco hemos visto el incremento de casos, ¿no? Eso tiene resultados posterior que los vamos a ver en 2 semanas, que normalmente se evidencia que empiezan a decrecer los casos de diagnóstico como tal. Asimismo, desde la alcaldía de la ciudad se va a pedir que más frecuencias de buses urbanos circulen por la ciudad y se solicitará de manera aleatoria en las paradas de los buses el carnet de vacunación. Respecto a la cifra de inoculados, alrededor de 6.000 personas fueron vacunadas la última semana en la ciudad. Asimismo, las autoridades han mencionado que la cifra de contagios podría incrementarse la próxima semana, esto debido a las festividades de fin de año. En uno de los puntos que el municipio de Guayaquil ha instalado junto al Ministerio de Salud, se realiza la vacunación, además de pruebas de antígeno a las personas que acuden en esta zona. A lo largo del día se han realizado también la desinfección de las calles y de cada una de las viviendas en este punto del norte de Guayaquil. Es lo que podemos informar hasta el momento. Ustedes continúan con más en Estudios. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Isaac. Muchísimas gracias. Hasta el 16 de enero, viajeros residentes en Ecuador provenientes de Estados Unidos no tendrán que presentar prueba PCR de COVID-19 al embarcarse. La vigencia de esta medida fue ampliada por el COE Nacional. Luisa María Heredia está en el aeropuerto de Guayaquil con más detalles. Luisa, adelante. ¿Qué tal en Estudios, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Hasta el 16 de enero, los pasajeros residentes en Ecuador podrán presentar pruebas PCR para detectar COVID-19 aplicadas en Ecuador a su costo y no en Estados Unidos. A inicios de mes, el gobierno estableció que los ecuatorianos que arriben al país desde Florida, Estados Unidos, no deberán presentar la prueba PCR contra el COVID-19 en el momento del embarque. La disposición regía hasta el 6 de enero, pero según una resolución del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, debido a la gran demanda de pruebas PCR registrada en Estados Unidos, la congestión que se ha mantenido, de hecho, en los laboratorios para la realización de pruebas y debido también a que algunos pasajeros se han visto imposibilitados de encontrar laboratorios donde realizarse la prueba con 72 horas de anticipación, perdiendo así sus vuelos y cancelando viajes a última hora, se acogió el pedido de los Ministerios de Transporte y Obras Públicas y de Salud para que los pasajeros residentes en Ecuador que necesiten retornar al país aborden sus vuelos en las aerolíneas que cumplen la ruta Ecuador provenientes de Estados Unidos, cumpliendo ciertos lineamientos, que son los siguientes: presentar el carnet de vacunación con esquema completo, con la aplicación de la segunda dosis por lo menos 14 días antes del viaje, al momento de la llegada a la ciudad de Quito o de Guayaquil, realizarse la prueba PCR a costo del viajero y también un aislamiento obligatorio preventivo por 14 días. Las autoridades han dicho que harán un monitoreo vía telefónica durante el aislamiento y la persona deberá reportar el resultado de la prueba PCR. La medida regirá hasta las 23 horas con 59 minutos del 16 de enero. Adicional a todo esto, el COE Nacional ha pedido a los gobiernos autónomos descentralizados que cuenten con terminales aeroportuarias que se solicite la presentación del documento de vacunación contra el COVID-19 para ingresar a esos lugares y que el viajero lo acompañe una sola persona. Esta última medida, la decisión de un acompañante por pasajero, ya se aplicaba aquí en la terminal aeroportuaria de Guayaquil desde diciembre y ahora se ampliará su vigencia hasta el 16 de enero también. Es lo que les puedo contar por ahora desde acá. Continúan ustedes en Estudios con más noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luisa María, muchísimas gracias. Colimes, Yaguachi y Durán en la provincia del Guayas tiene menos del 65% de su población vacunada. El contacto ahora es con Joana Ramos, quien se encuentra en Colimes y nos cuenta más. Hola Joana, buenas tardes. ¿Qué tal, compañeras? Muy buenas tardes. Así es, me encuentro en la escuela Marieta Escobar, esto es en Colimes. Este es el punto habilitado para toda la población de los 60
recintos de este cantón de la provincia del Guayas. Y es justamente uno de los cantones en los que menos vacunas se han aplicado a la población. Hace pocos días apenas 70 personas e incluso hasta en algunas ocasiones apenas 20 personas acudían al día a recibir la vacuna hasta este punto, hasta la escuela Marieta Escobar. Sin embargo, el panorama ha cambiado y hasta ya observamos filas al exterior de la escuela para recibir la vacuna. Veamos. Antes de que se diera esto, que la ola de pacientes febriles que ha tenido el país, se están vacunando alrededor de 60 personas diarias. Hoy día hay muchas personas para vacunarse, se estima que se va a vacunar más de 250 personas. Una de ellas son las campañas de información que hemos venido desarrollando como Ministerio de Salud Pública, y otra condición que se suma es que se vacunó masivamente en el mes de julio y junio. Es que aquí hay dos factores importantes. Muchos de los que vienen a vacunarse lo hacen por primera vez porque tenían miedo a vacunarse o porque el lugar donde viven está muy lejos y es difícil llegar hasta este punto, hasta el centro del cantón. Estaba bien delicado, entonces ya se me fue el dolor, ahí me venía. Entonces hay que prevenir. Porque no quería, no estaba apta para porque están exigiendo en los bancos y en muchas cosas, y entonces ya cogí conciencia para venirme a vacunar. Para justamente disminuir la población que por problemas de movilidad no accede a la vacuna, en los próximos días se activarán brigadas de vacunación que recorrerán estas zonas de difícil acceso. Esta es la información a esta hora. Siguen ustedes con más noticias en estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Joana. Muchísimas gracias. Mientras el número de contagiados continúa subiendo en el país, la cantidad de fallecidos es de las más bajas durante la pandemia. Proporcionalmente, los no vacunados son las personas que mueren a causa del virus. Dos médicos consideran que se debería reducir el tiempo para la dosis de refuerzo. Los vacunados también se contagian y también están en las unidades de cuidados intensivos, dicen quienes no creen en la vacuna. Esta es una verdad a medias. En cambio, si observamos el historial de contagios y de muertos, vemos la verdad completa. Claramente se identifica que los contagios crecen más rápido que nunca, pero que la cifra de muertes por COVID es de las más bajas de la pandemia. En medio, 12 millones de personas vacunadas. Es que las vacunas y las personas vacunadas sí tenemos COVID. Lo que pasa es que tenemos COVID leve. Y en el caso peor, que tuviéramos un COVID que amerite internación, suele ser una internación cortita. César Mariscal y Esteban Ortiz, quien elaboró esta gráfica junto a Raúl Delgado, reconocen que la mitad de pacientes hospitalizados están vacunados. Los hospitales están actualmente con más vacunados, pero porque la proporción de ecuatorianos es muchísima mayor de los vacunados. Pero en la proporción de muertes, el estar vacunado reduce la probabilidad de muerte 5 veces o más, es decir, 500% menos riesgo de morir entre los vacunados. En el país hay 12 millones de vacunados frente a 1 millón de no vacunados. Pese a que los vacunados son mayoría, quienes rechazan la vacuna siguen siendo la mayoría entre los fallecidos. Un ejemplo que planteó el doctor Mariscal. De 29 pacientes que fueron al hospital Luis Bernaza en 45 días, 12 no tenían vacuna y 17 sí. ¿Sabe cuál fue la mortalidad de los 12 vacunados? ¿Cuántos se murieron? 6. 6 de 12 es el 50%. ¿Y sabe cuál es la mortalidad de los 17 vacunados? 3. La vacuna ha permitido que más de 1.200 personas diarias no mueran en el Ecuador. Sobre la vacuna de refuerzo, ambos coinciden en que el periodo para recibir la dosis debe reducirse. Se estableció 6 meses como punto para poder hacer el refuerzo, pero en realidad reinfecciones se ven desde el mes 2, 3, 4. Y si bien las cifras del Ministerio de Salud podrían no ser justas al reproducir número de contagios, pues antes se hacían muchas menos pruebas. Nuestro entorno no miente. Y fíjese, hoy vemos a personas anunciando que son COVID positivo, pero ya no. A personas suplicando por un tanque de oxígeno o una cama UCI. Dayana Monroy, 24 horas. Estamos de regreso con más información. El presidente de la República viajará a China en febrero para firmar una carta de intención para un acuerdo comercial y un memorando de entendimiento para el pago de la deuda con ese país. Además, el presidente Lasso preconfirmó su presencia en la reunión de la Alianza del Pacífico del 26 de enero. El secretario de
Tras su retorno al país luego de participar en la cumbre de la CELAC, el canciller Juan Carlos Holguín ratificó la intención de impulsar la integración y dijo que el presidente seguirá encaminándose hacia la firma de acuerdos comerciales. En el caso de Argentina hay que pasar primero por Mercosur, donde estamos en este momento también evaluando la pertinencia de hacer una actualización a los términos comerciales con Mercosur. En la capital argentina, Holguín se reunió con el canciller de México, Marcelo Ebrard, con quien avanzaron en los temas de interés sobre el acuerdo comercial y el ingreso a la Alianza del Pacífico, que tiene un 88% de metas cerradas. El canciller Ebrard ha manifestado y lo hizo públicamente a través de las redes sociales su intención de culminar lo más pronto posible este acuerdo. En los próximos días nuestros ministros de Comercio Exterior se mantendrán una reunión al más alto nivel de que Ecuador cierre lo antes posible el acuerdo bilateral con México. Ojalá se dé en las próximas semanas y posteriormente a eso hacer el ingreso a la Alianza del Pacífico. Sobre esto dijo el canciller que el presidente Lasso ha preconfirmado su presencia. En la reunión de la Alianza del Pacífico del próximo 26 de enero y es un buen primer paso el poder estar ahí presentes con los avances necesarios en México para, ojalá, en lo que resta el año, hacer nuestro ingreso con todas las capacidades. Pero además está previsto que el 3 de febrero una pequeña comitiva del Ecuador realice una visita oficial a China con varios propósitos que incluyen un acuerdo comercial y el pago de la deuda. He estado trabajando las últimas semanas en la coordinación de este viaje. Uno de los temas primordiales es hacer la firma del memorando de entendimiento para el inicio del proceso de acuerdo comercial con China. La deuda con China asciende a algo más de 5.000 millones cuya mayoría deben ser pagados en los próximos 3 años. En lo que respecta al tema migratorio, Holguín ratificó en su cargo al viceministro de Movilidad Humana, que presentará en los próximos días el reglamento de regularización. El cual empieza con un registro migratorio a cargo del Ministerio de Gobierno. Paralelamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores pues iniciará con el otorgamiento de la visa humanitaria temporal, que es hasta por 2 años, renovable por una sola ocasión. Y en cuanto al servicio diplomático, aseguró que se analiza en qué misiones debe haber un trabajo de fortalecimiento y en cuáles es necesario optimizar recursos. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. El informe para segundo debate del proyecto de ley que garantiza el aborto por violación es analizado artículo por artículo previo a su votación dentro de la Comisión de Justicia de la Asamblea. Los legisladores se entramparon en los primeros artículos de la normativa y cambiaron el nombre de la ley. Más de 1 hora les tomó a los asambleístas ponerse de acuerdo sobre los primeros puntos del informe. El título de la normativa respecto al aborto por violación tuvo algunas observaciones. El aborto no puede ser un derecho, porque se ha despenalizado el delito del aborto en caso de violación. Ni la sentencia de la Corte, ni la Constitución de la República, ni las leyes vigentes determinan que hay un derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. Incluso las comas colocadas en el primer articulado están de manera tan precisa que sí se ajusta al título, sí se ajusta a la sentencia y sí se ajusta al derecho a que las niñas, adolescentes y mujeres tengan la oportunidad voluntaria de acceder a un aborto. Y ahora en el informe para segundo debate se volvió a topar este tema que a muchos legisladores no les pareció oportuno, pues hay 3 temas que sí son complejos, como la temporalidad, objeción de conciencia y los requisitos para acceder al aborto en casos de violación, que aún no se han topado. Solicito, señor presidente, señores comisionados, a avanzar con este proceso de construcción. Sin embargo, el debate sobre el nombre de la ley continuó. Primero, hay que cambiar el nombre del proyecto de ley porque nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos viendo que la mujer no vaya presa en caso de que ella haya abortado. Y aquí dice interrupción del embarazo por violación. No es una interrupción. ¿Cuál es su aporte, asambleísta? El aporte es el cambio. ¿Cuál es su aporte del artículo? De nuevo, despacito. Esto ha sido calificado por el CAL y ha sido remitido
a esta comisión. Finalmente decidieron mediante votación eliminar la palabra derecho del título de la normativa que fue enviada por la Defensoría del Pueblo. Es así que ahora se llama Proyecto de Ley Orgánica que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación. Votaron otros artículos también, pero esto dejó en evidencia la división que produce este tema en 3 bloques: UNES, Pachacutic y la Izquierda Democrática. El proyecto de ley para segundo debate podría votarse este miércoles, pues según el cronograma aspiran votar la ley en el Pleno de la Asamblea el 25 de enero. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea tiene hasta 50 días para presentar el informe sobre las más de 300 solicitudes de amnistías e indultos que se han presentado. Este miércoles conocerán oficialmente cada uno de los casos. Trabajarán contrarreloj, pues tienen hasta 50 días y piden extensión del plazo para revisar más de 300 pedidos de indultos y amnistías que serán analizados en la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional. Al término de este plazo deberán tener listo un informe. Este miércoles 12 de enero abocarán conocimiento de los casos de forma oficial. Sofía Sánchez pertenece a esta comisión y cuenta cómo se han dividido el trabajo. El primer grupo sobre el tema de octubre. El segundo grupo están defensores de la naturaleza que fueron criminalizados. El tercer grupo es el tema de justicia indígena, pueblos y nacionalidades. Y el cuarto grupo son defensores de derechos colectivos. Tenemos alrededor de 305 amnistías que cumplen con los requisitos. Además, el 26 de enero próximo esta comisión conocerá las solicitudes que se encuentran rezagadas por no cumplir con la documentación. Las restantes, que son, me parece que 74, tienen que todavía calificar el CAL y luego pasará en el transcurso de este mes a la comisión. De momento se ha solicitado información a la Fiscalía sobre el estado de cada uno de los procesos. Desde la Comisión de Garantías Constitucionales se ofrece llevar un procedimiento técnico y no político, aseguran. ¿Cómo hacer la diferencia entre una persona que ha sido condenada injustamente por ejercer su derecho a la protesta y otra persona que, por ejemplo, en el marco de esa protesta, bien fundamentada o no, cometió un delito, como agredir a un policía, secuestrar a una persona, atacar al bien público? ¿Cómo hacer esa diferencia? No todos terminarán con un final feliz. Yo diría que hay que analizar a detalle todo esto y ver qué es lo que sucede. Podemos meter en un solo paquete la temática, lo que usted dice, justos por pecadores. No, es nuestra obligación dar los informes fundamentados. Así es de que en ese trabajo estamos ya. En la lista de pedidos constan amnistías solicitadas en favor de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, del ex asambleísta Virgilio Hernández y de los líderes indígenas Leonidas Isa y Jaime Vargas. El informe que elaborará la comisión pasará al Pleno y ahí se tomarán decisiones. Se espera que el tema quede resuelto al término del primer trimestre de 2022. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Para esta tarde está prevista la audiencia de vinculación de 3 personas más en el caso de presunto peculado que lleva adelante la Fiscalía General del Estado por la adquisición de los helicópteros DRUF en el 2008. Fausto Yepes informa. La fallida inversión de más de $42.5 millones en la adquisición de 7 helicópteros DRUF por parte de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en 2008 tiene ya a 15 procesados y entre ellos a 2 exministros de Defensa, Javier Ponce y Wellington Sandoval. No obstante, las investigaciones que lleva adelante Fiscalía han determinado la posible relación de otros ex miembros de la Fuerza Aérea y un empresario relacionado con la empresa que vendió los repuestos. La vinculación sería en contra de Alonso Espinosa, quien fue encargado de la materialización del contrato con el que se adquirieron los helicópteros, además de Antonio Puga, jefe del proyecto de adquisición de los helicópteros, y Juan Cortés, representante legal de la empresa HAL. Recordemos que para el 2008 se adquirieron 7 helicópteros DRUF, 4 de ellos se accidentaron entre el 2009 y el 2015. Las 3 aeronaves restantes se retiraron de circulación y en medio de los cuestionamientos por esta compra, el general Jorge Gabela, quien fue el único que se opuso a esta adquisición, fue asesinado en diciembre del 2010. Para esta tarde la audiencia de vinculación estará a cargo del juez nacional Luis Rivera. Ahí se sabrá si quedan únicamente los 15 procesados o suman ya 18 dentro de este presunto delito de peculado.
A casi 10 años del proceso que sentenció al ex asesor del ministro de Defensa, José Serrano, Diego Vallejo, por el delito de asociación ilícita, se desarrolla la audiencia de revisión del proceso. Nos trasladamos hasta la Corte Nacional de Justicia con Daniela Valencia para que nos dé más detalles. Daniela, muy buenas tardes. Buenas tardes, compañeras, amigos televidentes. Pues sí, desde las 11 de la mañana se desarrolla la audiencia de revisión del proceso que se siguió en contra del ex asesor del exministro del Interior, José Serrano, Diego Vallejo, por el que se lo sentenció a 18 meses de prisión por el delito de asociación ilícita, sentencia que cumplió. Actualmente está como asilado en los Estados Unidos. Con este recurso espera que los jueces Luis Rivera, Walter Macías y Daniela Camacho declaren su inocencia. Como nueva prueba, él lo que presenta es una declaración juramentada del exagente Osvaldo Rivadeneira desde Bogotá, Colombia. Él dijo que él participó en un falso operativo de rutina en el que se implantaron armas a Diego Vallejo. Escuchemos lo que dice Vallejo desde los Estados Unidos. Finalmente, la Corte Nacional de Justicia tiene la oportunidad de resarcir el grave daño que la justicia correísta cometió en mi caso. Estamos completamente seguros de que esta ocasión los jueces de la Corte actuarán apegados al derecho. En junio de 2012, Diego Vallejo fue detenido luego de este operativo de rutina en el que se lo encontró con la posesión de una maleta llena de armas y además un croquis del domicilio del entonces presidente del Consejo de la Judicatura, Paulo Rodríguez. Vallejo asegura que lo intentaron meter en este proceso por asociación ilícita luego de que denunciara actos de terrorismo, corrupción e irregularidades en concursos para elección de ciertas autoridades. Esto es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios que tienen más noticias. Una excelente tarde. Una excelente tarde también para ti, Daniela. Muchísimas gracias. Más noticias. Desde hoy hasta el 28 de enero, los ecuatorianos deberán remitir su reporte de gastos personales para deducir el impuesto a la renta, de acuerdo a lo dispuesto por el SRI, en base a la nueva normativa tributaria vigente que incluye al menos 8 ítems. Los ecuatorianos debemos remitir la proyección de gastos personales durante este mes de enero a nuestros empleadores para que, como agentes de retención, nos descuenten el pago del impuesto a la renta en base a la última reforma tributaria. Y se lo deberá hacer en este nuevo formulario que se encuentra ya en la página web del SRI. Esto aplica para todos los contribuyentes que tengan ingresos mayores a $11,310. Por año. Son 6 rubros, uno más del anterior formato en el que se incluyen gastos por turismo, pero a la postre son 8 ítems, pues en educación se incluyen gastos por arte y cultura, dice este experto tributario. Son 8 grandes conceptos los que conceden este crédito tributario. ¿Cuáles? Son salud, educación, vivienda, alimentación, vestimenta, arte, cultura y turismo. Gastos vinculados a estos 8 grandes conceptos sirven como crédito tributario para declarar el impuesto a la renta. Los expertos aclaran que los gastos personales ya no funcionarán como deducción al impuesto a la renta, sino como una reducción directa, pero ya no de hasta $14,500 como era hasta el año pasado, sino de hasta $5,037 anuales. En este caso, al ser el valor máximo que podemos utilizar alrededor de 5,000, va a ser más fácil para los empleados llegar a este valor máximo en función del cual se calcula la reducción máxima por gastos personales. Los gastos personales tienen valor, sí, tienen pleno valor y sirven para declarar y para disminuir el impuesto a la renta. Segundo, ¿se deben pedir facturas? Claro, es la única manera de hacer uso y beneficio del gasto personal es con la factura. Y anota que con ese formulario los trabajadores ecuatorianos que pagan el impuesto a la renta ya podrán tener una idea más clara de cuánto más deberán pagar al Estado. Estos datos ya podemos proyectar tanto los ingresos del trabajador como los gastos personales del trabajador y en función de eso ya realizar el cálculo del impuesto a pagar y de la retención. El SRI ha dispuesto que la proyección de gastos personales se la haga dentro de este mes para que el empleador pueda descontar el rubro mensual correspondiente al trabajador con relación de dependencia. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.
Los cuerpos de 2 presuntos mineros ilegales fueron encontrados en una de las galerías ubicadas en el subsuelo de Zaruma. Informes preliminares aseguran que ambos habrían muerto asfixiados. En medio de la oscuridad, una búsqueda de 5 horas terminó con el hallazgo de 2 cuerpos que yacían en la mina San Antonio en Zaruma, o más bien en el subsuelo de este cantón ubicado en la parte alta de la provincia del Oro. Uniformados de las Fuerzas Armadas, bomberos y otros equipos de rescate habían sido alertados el domingo de la desaparición de ambos presuntos mineros ilegales. Tuvimos que utilizar mangueras para nosotros mismos brindar el aire que necesitaba este hueco. Posteriormente, después de 1 hora y media, 2 horas de que se ventile de esta habitación, este hueco, pudimos sacar lo que son estos 2 individuos. Tuvieron que adentrarse cerca de 2 kilómetros en medio de rocas, lodo, humedad y oscuridad. Los encontraron en un sitio donde el oxígeno era escaso, por lo que se presume que ambos murieron asfixiados. No había oxígeno, pues ahí donde estaban. Tocó aguantar la respiración y dejarlos amarrando con una soga del pie y luego continuar a jalarlos donde había oxígeno porque no se aguantaban más. Ambos cuerpos fueron llevados al centro forense de Machala para su identificación, mientras Fiscalía y DINASED empezaron a recopilar datos con el fin de esclarecer este hecho, que ocurre apenas 24 horas después de que en un operativo militar se encontraran armas de fuego y municiones en una bocamina ubicada dentro de la zona de exclusión minera del Cantón Orense. Ahí donde se supone no debería haber minería, pero la hay, demostrando que ni el estado de excepción vigente la detiene. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La falta de lluvias en el litoral ecuatoriano a causa del fenómeno de la Niña preocupa a agricultores y ganaderos. Los trabajadores del campo temen por una menor producción de alimentos. El contacto es con María de los Ángeles Rendón, quien se encuentra en Yaguachi. María de los Ángeles, buenas tardes. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Son días realmente difíciles para el agroecuatoriano. La escasez de lluvias por el fenómeno de la Niña mantienen zozobra a los agricultores y ganaderos de la provincia del Guayas. El INAMI pronostica que para el mes de marzo se registren las primeras precipitaciones, pero hasta que ese momento ocurra, las afectaciones en el campo serán grandes. Al respecto les hemos preparado el siguiente reportaje. Veamos. El pasto está seco, la tierra sigue árida. En pleno invierno el arroz todavía no puede ser sembrado. Es lo que deja a su paso el fenómeno de la Niña en Yaguachi, provincia del Guayas, en donde las secuelas de la escasez de las lluvias son evidentes. Ya estamos en una sequía, ya tenemos un mes que no llueve y por ende se viene la plaga, ¿no? Porque cuando no llueve se viene la langosta, que la langosta se come las plantaciones cuando faltan las lluvias. Uno siembra y los cultivos se pierden porque no germinan si no hay lluvia. Los agricultores temen por una menor producción de alimentos y es que si el campo no produce, la ciudad no come. Al no haber lluvia, las producciones van a bajar. Si cosechamos 55, 60 sacas por hectárea, al falta de lluvia, creo que no se va a cosechar ni a 25 a 30 por hectárea. El INAMI pronostica que durante el mes de enero y febrero no se registran lluvias en el litoral ecuatoriano. Las provincias más afectadas serán Manabí, Guayas y Los Ríos. Y en marzo se prevé se reporten precipitaciones. Cuando nosotros hablamos de un fenómeno de la Niña es porque la temperatura de superficie del mar en el Pacífico se encuentra fría. Al tener aguas frías no tenemos suficiente cantidad de evaporación, es por eso que no tenemos gran desarrollo de las nubes. La falta de lluvias también afecta al ganado, pues actualmente estos animales tienen poco alimento, ya que el pasto no crece. Si no hay lluvia no sale arroz ni pasto para el ganado, no sacamos leche. Que si no hay leche no hay queso, dan menos y no se saca nada. Ahorita mismo estamos sacando poco. Y es así como la preocupación invade a los agricultores y ganaderos. Ellos no descartan pedir ayuda a las autoridades. Y es que de sus cosechas y animales depende su sustento y el de sus familias. Definitivamente un duro golpe para los trabajadores rurales, quienes esperan que con la llegada del verano sus cosechas no se vean perjudicadas ante la falta de lluvias. Anhelan que se vengan días mejores. Es la información desde Yaguachi, provincia del Guayas. Ustedes con más de este estudio. Una buena tarde para todos. Una buena tarde para ti también, Marita. Muchísimas gracias.
Estamos de regreso con más información. Según un informe emitido en noviembre del año 2021 desde el Ministerio de Salud, en Morona, Santiago, el 82% de ambulancias están con daños mecánicos. Al momento hay solo 2 ambulancias operativas del Ministerio de Salud. Las demás, que han cumplido su vida útil, operan con riesgo. El 82% de las ambulancias que operan en la provincia de Morona, Santiago, se encuentran con daños mecánicos. Así revelan funcionarios del Ministerio de Salud y Cuerpo de Bomberos, quienes admiten que la situación es crítica al momento de asistir para cubrir emergencias. Las ambulancias tienen una vida útil ya cumplida, son del 2013. Se ha dado el mantenimiento correctivo. Tengo conocimiento que el Ministerio de Salud Pública en su momento no cuenta con ambulancias de primer nivel para poder atender estas emergencias. La provincia dispone de 11 ambulancias, pero apenas 2 están en condiciones para operar. Las demás, ante requerimientos, deben ser usadas bajo condiciones de riesgo. Las emergencias, se podría decir, Macas Taisha, en cada una de las salidas o aproximadamente a las 3 salidas el vehículo ya sufre un desperfecto. Aquí si se da una emergencia de un accidente de tránsito, se busca ayuda y la ayuda también está en emergencia. Por ejemplo, esta es una unidad de ambulancia del año 2013. El automotor está casi inservible, pues no funciona la caja de cambios, el sistema eléctrico ni el de frenos. Los distritos de salud, creo que toda la provincia está con un déficit de lo que tiene que ver con las ambulancias, y Sucúa, el distrito de salud de 03 Sucúa Logroño, no es de excepción. A lo que se adiciona que no hay repuestos, razón por la que están parqueadas en mecánicas sin que se puedan reparar. Esta Nissan es del año 96. Ya son prácticamente más de 20 años. Incluso la Toyota Land Cruiser, al ser de procedencia venezolana, se volvió un problema al conseguir repuestos. Nos ha tocado acoplar partes, acoplar de otro tipo de Land Cruisers para poder tenerles operativas. Esto ha hecho que en algunos casos con autogestión se busque apoyo en organismos internacionales para de esa manera solucionar este problema en el sistema de salud pública. Hubo la petición para nosotros poder hacer un proyecto con la Embajada de Japón. Cabe recalcar que este proyecto ya está avanzado. Esperamos que en los próximos días o meses, a más tardar ojalá un mes, 2 meses, tengamos ya la respuesta de la Embajada de Japón. El monto de esta ambulancia asciende a $90.000. Morona, Santiago, cuenta con aproximadamente 207.000 habitantes, población que para ser asistida en casos de emergencias no dispone sino de apenas 2 ambulancias operativas, las mismas que ya han terminado su vida útil. En la provincia de Morona, Santiago, Wilson Cabrera, 24 horas.